Joselu a debate y atención porque Brahim genera una duda muy importante. Vente y te lo comento. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día, donde vamos a hablar efectivamente tanto de Joselu como de Brahim, de los dos grandes protagonistas del encuentro y victoria ante la Unión Deportiva Las Palmas. En el postpartido os hablé pues algunas cositas de ellos, pero quería profundizar en este vídeo porque no es un tema baladí y creo que es un tema bastante relevante lo que vamos a exponer en este vídeo, ¿no? Por una parte, toca hablar de Joselu, que efectivamente, pues ha habido cierto debate en redes y lo que yo noto al menos en el madridismo que yo consumo es que pues genera cierta discordia, ¿no? Por una parte, hay gente que aprueba muchísimo la figura de Joselu Mato, que está convenciendo muchísimo, y hay otros que al menos les está generando ciertas dudas sus capacidades, ¿no? Y creo que sinceramente, y luego hay otros que directamente consideran que no es jugador para el Real Madrid. Aunque estos, los menos, también, los menos. Lo cierto es que yo voy a exponer mi opinión. Para mí, Joselu, el asunto es muy fácil de describir. Por una parte hay una cuestión estadística, en 7 partidos lleva 3 goles, en varios de ellos ha sido sustituido, de hecho en 2 de ellos fue marcar y ser sustituido en el Santiago Bernabéu. Y la realidad es que sus números con respecto a lo que juega son buenos. Tiene un promedio de 0,62, si no recuerdo mal. Es un jugador que creo que está demostrando a nivel de remate que está donde se le pide que tiene que estar un 9 prototípico como Joselu. Y además es un jugador que pelea, que lucha y que, digamos, es la única referencia en forma de 9 que tiene el Real Madrid en la plantilla. Por lo tanto, el debate es el siguiente, pero es difícil de resolver o imposible. ¿Joselu es el mejor 9 que puede tener a día de hoy el Real Madrid? No, hay mejores delanteros centros que él y jugadores que darían más cosas probablemente al equipo. ¿Joselu, por otra parte, es un recurso óptimo para cualquier plantilla? Sí, Joselu es un recurso que creo que para cualquier plantilla iría bien. Un tipo con esa capacidad de remate, sobre todo en el juego aéreo, y esa capacidad de poder pelearse entre centrales. Creo que para el Madrid un perfil Joselu es bueno. De hecho, en este canal, como recambio de Mariano Díaz, dijimos: guay, perfecto. El tema es que Joselu no está actuando de recambio de Mariano, sino que está asumiendo un rol de minutos y de perfil titular Real Madrid que opta a intentar competir por todo. Ese es otro tema. De igual manera aquí, Joselu no tiene ningún tipo de responsabilidad. La responsabilidad la tiene aquellas personas que han realizado una planificación, para mí, bastante negligente en esta cuestión del 9 y de materia de delanteros. Pero bueno, quería comentarlo con vosotros. Creo que su temporada genera dudas en cuanto a fallado situaciones. Por otra parte, genera certidumbre porque ha estado donde se le pide que tiene que estar. Por otra parte, ha metido goles made in 9, que es otra cosa que se le pide. Y luego fuera del área es un jugador muy limitado, pero cuando no se complica, que es normalmente, pues lo hace de manera correcta y ya. Joselu es lo que es. ¿A mí me convence como 9 del Real Madrid titular? No. ¿A mí me vale como alternativa o recurso del equipo? Eso es donde me gustaría ver a Joselu. Pero la plantilla y sus carencias piden que Joselu tenga más responsabilidad de la que seguramente algunos como yo hubiéramos solicitado para un Real Madrid top, que es a lo que yo al menos aspiro. Lo dicho, poco más que decir y un auténtico currante. Por otra parte, quiero hablar de Brahim, porque Brahim está generando para mí una duda importante dentro del esquema de Carlo Ancelotti. Y por cierto, antes de ir con ello, importante, el tío ha jugado infiltrado con una luxación de hombro. Quiero decir que aparte de tener mucha calidad que ha atesorado en el Milan durante estas últimas temporadas y ser un delantero o atacante o creador de juego en 3/4 diferente al resto, es un tipo que tiene mucho compromiso y lo está demostrando. Esos detalles demuestran compromiso de parte de Brahim. A mí eso ya me gana y encima estéticamente es un jugador muy agradable. Por otra parte, y a lo que voy en el vídeo, es ¿qué duda genera Brahim? Pues genera una duda en cuanto a que probablemente en este sistema de rombo, de percutir en pases entre líneas por dentro, Brahim sea el jugador que mejor lectura tiene del equipo en eso. Es decir, un jugador que entiende los movimientos al espacio
entre líneas en tres cuartos mejor que nadie, jugador que se maneja con ambas piernas, jugador que se maneja muy bien en espacio reducido y un futbolista que tira paredes en esas líneas como muy poquitos a día de hoy en el Madrid. Eso hace que uno se pregunte si realmente es Jude Bellingham el jugador que debe jugar en esa posición. Porque para mí, siendo obviamente Brahim peor jugador que Jude Bellingham, interpreta mejor lo que requiere el equipo dentro de este sistema del rombo, en esa posición detrás del atacante o del punta que es Joselu. Creo que Brahim es el que mejor interpreta ese tipo de juego. La duda es, ¿qué es lo que va a hacer Ancelotti al respecto de eso que es bastante evidente para mí? Pues creo que va a insistir en Jude Bellingham en la posición donde vimos a Brahim frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Y que como por otra parte parece que no quiere cambiar al 4-3-3 que ya ha utilizado antaño, o el 4-4-2, 4-2-3-1 en mixto, que también ha utilizado tiempo atrás, pues insistirá en Jude Bellingham detrás de Joselu o incluso detrás de Rodrigo Goes como falso 9 que va generando una movilidad mayor que Joselu. Pero es la duda que tengo y la duda que debería tener Carlo Ancelotti. ¿Por qué insistir en Jude Bellingham de cambiarle de su posición natural cuando tienes a Brahim que está ahí más cómodo que Bellingham? Y no poner a Bellingham en una posición de centrocampista, que es su posición. ¿Cuál es el problema? Que tienes overbooking de centrocampistas, que casi, en cierto modo, te ves obligado a poner a Jude Bellingham en el 11 titular, porque por calidad tiene que ser titular este tío, y eso hace que se genere ahí una serie de disyuntivas posicionales que para mí no vienen bien al equipo, porque reitero, Brahim en el Milan jugaba detrás de un delantero, en una posición que no era rombo, pero en esa zona donde hay mucho tráfico, y ahí sabe luego manejar hacia los lados, mover al equipo de lado a lado en ataque. Creo que Brahim es el que mejor podría interpretar ese tipo de situaciones a día de hoy, pero me da la sensación de que será Jude Bellingham obviamente el titular haciendo ese tipo de funciones, con un perfil totalmente diferente al de Brahim. Y que Brahim tendrá que seguir esperando, incluso ante el Girona, probablemente en el banquillo, me da a mí la sensación, siendo un jugador que te da, pues eso, ese tipo de detalles distintos, ¿no? Pero, bueno, Jude Bellingham casi que de alguna manera también te camufla algunas carencias en el gol, está metiendo goles, y aunque haya bajado su rendimiento, ha tenido descanso, pues en este tramo final creo que le volveremos a ver en la posición exactamente que le hemos ido viendo en estos partidos de Liga, ¿verdad? En fin, me gustaría un poco comentar estas cuestiones, ¿no? El tema de Joselu, que ha generado cierto debate en cuanto a esas ocasiones claras que ha fallado, en cuanto a que está un poco fallón, aunque sus números realmente son buenos con respecto a minutos jugados. Por otra parte, es el único 9 puro que tiene el Real Madrid a día de hoy, y eso, pues, le hace para mí acreedor de tener que jugar bastante, porque hace que coja naturalidad el 11 titular del Real Madrid, aunque Joselu no sea para mí un 9 o un delantero centro o un delantero nivel Real Madrid titularísimo, sino más bien debería ser, en una buena planificación, en un buen planning de verano, debería ser un recurso o ser un jugador de banquillo e ir entrando. Y luego, por otra parte, lo de Brahim, la duda es esa. Si realmente en ese rombo, en el vértice más adelantado, el que mejor entiende el juego para mí es Brahim y el que mejor puede producir ahí es Brahim, la cuestión es cómo resolverlo con un Jude Bellingham que es titularísimo y que está jugando en esa posición en rombo de Brahim Díaz ante la Unión Deportiva Las Palmas. La cuestión es esa, y que creo que va a resolver por lo fácil. Brahim al banquillo, mayoritariamente, y Jude Bellingham detrás de un Rodrigo Goes o detrás de un Joselu Mato, con Vinicius un poquito tirado a banda izquierda, que es su posición. Aunque ya sabemos que por este sistema Vinicius tiene que percutir también bastante por dentro por momentos. En fin, me gustaría vuestro comentario, opinión al respecto. ¿Cómo veis todas estas cuestiones que he tratado sobre Joselu, sobre Brahim? Algún tema que vosotros queráis aportar a este vídeo y que yo a lo mejor pueda tratar de cara a siguientes vídeos, alguna cuestión táctica que os genere duda en este Real Madrid Ancelotti 23-24, en fin, lo que sea, me lo comentáis y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.